Gloria al nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Estamos en vivo y en directo en esta tarde del día miércoles para compartir la poderosa palabra del Señor desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua, para todos los hermanos en Cristo, para la amada Iglesia Roca de Salvación, para todos los consiervos, amigos, pastores, siervos de Dios y siervas de Dios, y para todos aquellos que de manera general aman el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Reciban un saludo fraterno y un bendecido saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy, como todos los miércoles, siempre a la misma hora, hemos estado compartiendo de hace muchos años, explicando la palabra, llevándola libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy vamos a continuar hablando acerca de Levíticos capítulo 4, desde el versículo 7 al versículo 12. Hay mucho que aprender en esta porción de la Escritura. Es importante analizar sistemáticamente y profundamente la palabra. Lo que hoy vamos a hacer es meditar la palabra. Meditar la palabra es más que leer. Meditar la palabra es discernir la palabra, inquirir en la palabra para ver más allá de la letra escrita, para ver a Dios más allá de la letra escrita, para oír la voz del Espíritu Santo más allá de la letra escrita. En este tiempo donde se proliferan muchas noticias falsas y muchas falsas profecías, yo creo que lo más sabio que podemos hacer como hijos de Dios es ir a la palabra, detenernos en la palabra, limitarnos a la palabra únicamente, porque la palabra de Dios es como una antorcha en medio de la oscuridad y es lámpara para nuestros pies que guiarán nuestro camino en la perfecta voluntad de Dios. Bien, estaré comenzando con una oración y así me daré a la tarea de poder compartir, ir explicando versículo por versículo. Gloria al nombre del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, abre nuestro entendimiento ahora mismo, se lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Abra nuestro entendimiento para poder discernir la palabra. Permite que hoy podamos crecer en la gracia, podamos crecer en sabiduría, podamos crecer en conocimiento. Padre, que todas las personas, los hermanos, las hermanas, la iglesia que lleguen a ver este video, Padre, tu palabra ilumine profundamente el espíritu humano y la conciencia de cada uno de ellos. Yo te ruego bendición sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada hogar, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté presente ahí para llenar de paz, amor, consuelo y esperanza sus corazones, y permite que hoy juntos en armonía podamos comer de tu mano el pan diario de cada día. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias le damos. Bien, vamos a continuar en esta hora de la tarde y vamos a estar leyendo el versículo 7, 8 hasta el 12 seguidamente, y posteriormente regresamos al versículo 7 y estaremos explicando palabra por palabra, versículo por versículo. Lo que hoy estaremos compartiendo es alimento puro, sólido, y esta palabra, esta enseñanza va dedicada a aquellos que son amantes de la palabra, aquellos que son serios en el estudio sistemático de la palabra. Si usted es una persona que es amante de la sana palabra por iluminación del Espíritu Santo, quédese, porque voy a hablar de cosas muy profundas que se tienen que entender con el discernimiento del Espíritu Santo. Así que comencemos en el versículo 7, Levíticos capítulo 4, versículo 7, dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8, por favor. Y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas. 9, los 2 riñones,
la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Versículo 10. De la manera en que se quita del buey del sacrificio de paz, el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. 11. La piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Terminamos en el versículo 12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Comenzamos en el versículo 7, por favor. Esta lectura de Levíticos capítulo 4, del versículo 7 al versículo 12, está llena de revelación espiritual. En todos y cada uno de los detalles hay realidades espirituales reveladas a manera de sombras y figuras. El Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, hay muchas sombras, figuras, símbolos, tipos de realidades espirituales que tienen su cumplimiento en el nuevo pacto, y específicamente en la persona del Señor Jesucristo. En el versículo 7 encontramos acerca del poder de la sangre redentora. La revelación principal del versículo 7 es el poder de la sangre redentora, la sangre de la ofrenda por el pecado. Esa sangre de aquel animalito sacrificado era puesta sobre los cuernos del altar. Dios así lo había ordenado. Dice que de esa sangre se pondría sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Todo esto tiene una poderosa aplicación espiritual. Esa sangre untada sobre los cuernos del altar del incienso aromático es figura de una poderosa realidad espiritual. Escuche y aprende, por favor, y vamos a mirar los detalles. Primero, el altar del incienso aromático estaba dentro del lugar santo. El altar del incienso es figura de ese lugar de comunión entre el sacerdote y Dios. Era el lugar donde se quemaba ese aroma, esa ofrenda, y estaba encendido siempre en la presencia del Señor. Ahora, me llama la atención los detalles que se mencionan. Hay algunos detalles que debemos de considerar para poder entender espiritualmente qué nos está enseñando Dios por medio del versículo 7, porque habla de la sangre sobre los cuernos, sobre el altar, el altar del incienso, y todo esto, todos estos aspectos son símbolo y figura de realidades espirituales. Escucha, por favor, y aprende conmigo. Vamos a mirar los detalles. Se menciona la sangre. La sangre tiene un significado. Se mencionan los cuernos tienen un significado. Se menciona el altar del incienso aromático, el cual también tiene un significado poderoso. Ahora vamos a mirar que la sangre del animal sacrificado, de la ofrenda del pecado, esa sangre de aquel becerro sacrificado representa la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Los cuernos que eran untados con sangre son figura de fuerza. Los cuernos en la Biblia representan fuerza, poder y autoridad. El altar del incienso aromático es el lugar de la intercesión sacerdotal. Mañana y tarde estaba encendido. El incienso aromático representa la comunión de una manera muy profunda, de una manera muy espiritual. El incienso quemado es figura de la oración intercesora, esa oración que el sacerdote ponía ante la presencia de Dios en favor del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que representa esa sangre sobre los cuernos en el altar del incienso? Bueno, escuche, porque la sangre de los cuernos habla de la sangre de Cristo.
Todo esto es un cuadro gráfico de la sangre de Cristo. La sangre poderosa de Cristo da fuerza, poder, autoridad para entrar en la presencia de Dios, al lugar santísimo, y expresar nuestras oraciones en el poder de la sangre redentora. La sangre de Cristo le da fuerza, poder, autoridad a nuestras oraciones para que sean eficaces y aceptables ante la presencia de Dios. Esa es la realidad espiritual de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que estaba en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión representa la iglesia. Nosotros, por la sangre de Cristo, como iglesia, nuestras oraciones tienen el poder, tienen la autoridad y son aceptables y válidas ante la presencia de nuestro Dios, gracias a esa poderosa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Vamos a terminar la última parte del versículo 7, porque también dice: y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí también hay otro detalle muy importante al final del versículo 7. La sangre que sobraba, después que la untaban en los cuernos del altar, el sacerdote tenía la orden de Dios de agarrar esa sangre, el resto de la sangre, el sobrante de la sangre, la tenía que poner al pie, la tenía que derramar, la tenía que echar al pie del altar del holocausto que estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. Hay dos detalles importantes: la sangre al pie del altar del holocausto y a la entrada del tabernáculo de reunión. El altar del holocausto, escuche y aprenda por favor, es figura de la cruz. La cruz del sacrificio. El altar del holocausto representa la cruz donde fue sacrificado el Señor Jesucristo. Esa sangre puesta al pie del altar es figura de la sangre de Cristo derramándose sobre la cruz, vertida sobre la cruz. Y esa sangre al pie del altar era testimonio de que la ofrenda, de que la redención había sido consumada. Esa sangre al pie del altar del holocausto, a la entrada del tabernáculo de reunión, era el testimonio de que el sacrificio por la ofrenda del pecado había sido realizado. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario es el testimonio de que la obra redentora de Cristo fue hecha una sola vez y para siempre, y que esa redención es completa, total, perfecta y suficiente para salvar a todos los que están en Cristo Jesús. La sangre es el testimonio en la cruz. La sangre en la cruz es testimonio para la iglesia, porque aquella sangre al pie del altar del holocausto era testimonio para el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo de reunión simboliza espiritualmente la iglesia. Así que la sangre en la cruz es testimonio para la iglesia de que la obra de redención es verdad, es completa, es eficaz y es poderosa para salvarnos, para redimirnos y para introducirnos a esa comunión espiritual con Dios por medio del Señor Jesucristo. Aquí termino la explicación del versículo 7, un versículo lleno de revelación espiritual. Pasemos al versículo 8, por favor. Bendito es el nombre de nuestro Señor. En el versículo 8 dice: y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas. Del 8 hasta el 10 habla de la grosura. Una vez que aquel becerro era sacrificado, era cortado en piezas, toda la grosura de las partes internas, la grosura era la grasa, lo grasoso de aquella carne, de aquel becerro sacrificado. Dios había ordenado que esa grosura se retirara de la carne. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando en la grosura?
La grosura que era quitada de las partes internas del becerro todo quemado, hermanos, esa grosura era quemada para Dios en ofrenda. Era una ofrenda especial de olor grato. Escuche por favor, la grosura simboliza espiritualmente lo más rico, lo más fino, lo más valioso y abundante de la persona del Señor Jesucristo. Aquel becerro sacrificado representa a Cristo, y aquella grosura quitada de su cuerpo es sinónimo de la bendición abundante y de la riqueza espiritual. Ahora, específicamente le doy el significado. La grosura simboliza la gracia de Cristo, la gracia abundante, la riqueza espiritual de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo más fino, lo más valioso, lo más abundante, lo más profundo, lo más rico de la persona del Señor Jesucristo es su gracia. Y esa gracia estaba representada en la grosura que estaba sobre la carne del becerro todo quemado. La grosura tiene su cumplimiento espiritual en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Vamos a leer un poquito ese texto para que entendamos. Escuche por favor, aquí está la realidad espiritual de la grosura que era quitada de aquel becerro quemado en sacrificio. El cumplimiento espiritual del símbolo es este: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces la grosura era lo más rico y abundante del becerro, y era dado a Dios. En Cristo Él se ofreció como la ofrenda más fina, como la ofrenda más rica, como la ofrenda más profunda. Siendo rico se hizo pobre para que de su riqueza, para que de su grosura abundante, de la grosura de su gracia, nosotros fuéramos enriquecidos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar ahora en el versículo 11 y versículo 12, porque también tenemos detalles muy poderosos que tienen y que son símbolos de realidades espirituales. Acuérdese que estamos explicando la palabra, aplicándole discernimiento a la palabra, versículo por versículo, detalle por detalle, palabra por palabra, para que crezcamos en la gracia y conozcamos a Dios por medio de las Escrituras. Bendito es el nombre del Señor. Comenzamos en el versículo 11. La piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Versículo 12 dice: en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Comencemos en el versículo 11. Todos los detalles que se mencionan en el versículo 11 y 12 acerca del becerro, la manera de cómo era quemado, están llenos de riqueza espiritual. Todos esos detalles son figura y sombra de realidades espirituales. Oh, mi hermano, yo me gozo en entender, pero me gozo más en transmitir, en compartir todos estos detalles que pocas veces se nos enseñan en las congregaciones, pero Dios ha querido que estuviera escrito ahí y revelado, y gracias a la iluminación del Espíritu Santo y al don del Espíritu Santo, hermanos, que nos da la facultad, la luz espiritual para comprender espiritualmente
todos estos detalles que son ricos en revelación espiritual. El versículo 11 entonces habla del becerro todo quemado como ofrenda por el pecado. Este becerro, insisto, que era el becerro de la ofrenda del pecado, es figura de la persona del Señor Jesucristo. Los detalles relacionados con el sacrificio de este becerro quemado en ofrenda son símbolos de realidades espirituales relacionadas con la obra de nuestro Señor en la cruz. Se mencionan 6 detalles. Escuche y aprenda, por favor. Se menciona la piel del becerro, se menciona la carne, la cabeza, las piernas, los intestinos y se menciona también el estiércol. Ahora, todas estas partes del becerro, su piel, su carne, su cabeza, sus piernas, sus intestinos y el estiércol, todas estas partes eran quemadas y simbolizan la suma total de aquel becerro quemado como ofrenda por el pecado. Y todo esto tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Vamos a mirar y vamos a aprender, por favor, juntos. El becerro quemado representa a Cristo. La piel representa la humanidad, la naturaleza humana del Señor. Él se vistió de humano. La piel habla de esa humanidad. Se hizo humano. Vino Dios en forma de hombre. Vino en la persona de Cristo. Se hizo hombre para morir en la cruz como hombre para salvar a toda la humanidad. Ya que Dios en su naturaleza divina, espiritual, no puede morir. Era imposible que Dios en su naturaleza eterna, divina, pudiera salvar a la humanidad, porque Dios no puede morir. La única manera en que Dios podía salvar a la humanidad por medio de la muerte, del sacrificio en la cruz, era cubriéndose de hombre, haciéndose hombre en naturaleza humana, semejante a la suya, semejante a la mía. Es que Dios podía ir a la cruz y morir como el becerro de la ofrenda por el pecado. Bendito sea el Señor. Entonces la piel me habla de la humanidad de Cristo. La carne, específicamente la carne de aquel becerro sacrificado, me habla del cuerpo físico del Señor Jesucristo, que fue molido, fue golpeado, fue despedazado. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. Aquel cuerpo que era cortado en partes del becerro quemado, me habla del cuerpo físico del Señor Jesucristo. La cabeza de aquel becerro quemado me habla del liderazgo espiritual de Cristo, de su dirección, de su posición como rey, como Mesías. Siendo rey, siendo Mesías, Él fue a la cruz en sacrificio como ofrenda por el pecado. Así que la posición de Cristo como rey, como Mesías, está representado en la cabeza del becerro quemado. Las piernas, otro detalle muy importante. Las piernas del becerro quemado en relación a Cristo me hablan de su mover, de su actuar, de su acción, de sus acciones como ministerio, hablando ministerialmente. Las piernas del becerro me hablan del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, su mover en la obra de su ministerio. Al cumplir su ministerio, siendo profeta, siendo el maestro, siendo, hermanos, el maestro, el Señor, el profeta, Él fue a la cruz como ofrenda por el pecado. Y por último, un detalle también muy importante dentro de la revelación de la palabra, y esto lo entendemos por medio del discernimiento del Espíritu Santo, porque se habla del estiércol. Hablar del estiércol es hablar de algo que tiene una implicación muy fea. Aún así, aquel becerro quemado de la ofrenda por el pecado, todo era quemado hasta el estiércol. Ahora, ¿qué tiene que ver el estiércol con la persona del Señor Jesucristo? Ya que el estiércol de aquel becerro quemado también
tiene una aplicación espiritual y es sombra de una poderosa realidad espiritual que tiene que ver con el sacrificio perfecto de Cristo y tiene que ver con nosotros, la humanidad. Escuche y aprenda, por favor. El estiércol de aquel becerro quemado es sombra y figura del pecado, de la maldad de todos nosotros, que Cristo la llevó en su cuerpo para ir a la cruz como sacrificio, como ofrenda por el pecado. Hermanos, qué glorioso es que todos estos aspectos, hermanos, son la totalidad, es la suma de la totalidad de la humanidad y de la persona de Cristo, incluyendo lo feo, lo maligno, lo asqueroso, lo apestoso de nuestros pecados, simbólicamente comparados como el estiércol de aquel becerro quemado. Cristo en totalidad humana, en toda la totalidad como persona, su humanidad, su cuerpo, su liderazgo, su ministerio, sus emociones, los intestinos también, hermanos, son figura de las emociones internas del Señor Jesucristo en su carácter. Todos estos detalles se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Otro detalle importante, versículo 12, dice que una vez que el becerro estaba preparado para la ofrenda, dice que en fin todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña donde se echan las cenizas será quemado. Aquí también, ya por último, le estoy explicando ya por último el versículo 12. Este versículo 12 también habla de detalles simbólicos que se cumplieron al pie de la letra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquel becerro quemado sería llevado fuera del campamento, sería sacado fuera del campamento, y fuera del campamento, hermanos, ahí sería quemado, sobre la leña, sería puesto en fuego, ahí donde se ponían las cenizas. ¿Qué tiene que ver esto con la persona del Señor Jesucristo? Escuche y aprenda, por favor. El campamento de donde sería sacado aquel becerro para ser quemado afuera, el campamento simboliza la comunidad religiosa, la religión del judaísmo. Cristo, como ofrenda por el pecado, fue sacrificado fuera de esta religión, fue sacrificado fuera de este sistema religioso. Él no era parte, nunca fue parte del sistema religioso de su tiempo. Nunca se adaptó, nunca se acomodó al sistema religioso de su tiempo. En el tiempo cuando Cristo fue a la cruz, había un sistema religioso fuerte en su pueblo, en su nación, el judaísmo. El campamento representa a ese sistema religioso, a esa comunidad religiosa de donde Cristo no tuvo nada que ver. Él murió como ofrenda por el pecado fuera de la religión, para no pertenecer ni fortalecer esa religión, sino, hermanos, para que la salvación fuera por gracia y no por las obras de la religión. Él murió fuera completamente del campamento, hermanos, fuera de Jerusalén. Tenemos el cumplimiento espiritual de este símbolo de que el becerro era quemado fuera del campamento. La realidad espiritual de este aspecto lo tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo 12 al 13. Vamos a darle lectura, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento, fuera de la religión. Por eso Cristo no es religión. Cristo es el sacrificio por el pecado, para que por gracia todos seamos salvos. Nosotros no somos salvos por la religión, somos salvos por la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que salir a Él, fuera del campamento, fuera de la religión tradicional, fuera de la religión popular. Versículo 13, mire lo que dice:
Dice que tenemos que salir a Él. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¡Qué glorioso! La ofrenda también, aquella ofrenda del becerro quemado. Vamos a regresar a Levíticos 4:12 para cerrar esta meditación de la palabra. Hermanos, dice que aquel becerro fuera del campamento tenía que ser quemado en un lugar limpio, es decir, un lugar de santificación, un lugar santificado. Cristo murió como ofrenda por el pecado para traer limpieza, para hacernos limpios. Además, también dice que en ese lugar, fuera del campamento, donde iba a ser quemado aquel becerro, representando a Cristo, era el lugar de las cenizas. Las cenizas representan la señal de que el sacrificio, de que la ofrenda había sido quemada. Las cenizas hablan del testimonio que validan y certifican de que la ofrenda por el pecado era una realidad. Ahí, en ese lugar, fuera del campamento, aquel becerrito en partes se le prendía fuego sobre la leña. Ese lugar representa la cruz. El fuego sobre la leña, aquel fuego que calcinaba por completo al becerro de la ofrenda por el pecado, hermanos, es el figura de Cristo sobre la cruz, pasando por el juicio de Dios, completamente procesado, quemado, hablando espiritualmente, para que la ofrenda por el pecado fuera consumada. Por eso Cristo en la cruz, cuando estaba siendo objeto de la ira de Dios, Él pudo decir: consumado es. La ofrenda por el pecado había tenido su fiel cumplimiento, su realidad espiritual en la persona de nuestro Señor, siendo objeto del fuego de la ira de Dios sobre esa cruz. Mis amados hermanos, he terminado esta explicación aplicándole discernimiento a la palabra, como todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, hora de Chihuahua, 7:30 de la noche, hora del centro de México. Estamos aquí, hermanos. Gracias por estar mirándonos, gracias por todos aquellos que se conectaron, gracias a todos aquellos que mirarán este video, hermanos, y espero que esta enseñanza les sirva de crecimiento espiritual para entender las verdades de Cristo reveladas en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el pastor Abel Coto les bendice. Saludos, salud y bendiciones. Hasta la próxima. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya.